buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a dar continuación a la carta de los Hebreos, que nos ha ido mostrando quién es ese Jesús que vino a esta tierra para salvarnos y cuál fue esa misión que tuvo el Mesías en nuestras vidas y en su pueblo, que es el verdadero Israel. Entonces, sabemos que Jesús, como dice el autor de la carta de Hebreos, es mediador de un mejor pacto. Dice en el capítulo 8, versículos del 6 al 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Desde el principio, ya el Señor había planeado darnos un pacto perfecto, un pacto en donde íbamos a tener esa relación especial y perfecta con el Señor, que nos iba a permitir conocerlo profundamente, que nos iba a permitir saber lo que Él quiere de nosotros y hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, o sea, porque es mediador de un mejor pacto, porque Jesús hizo la tarea completa. Al morir por nosotros, por nuestros pecados, al entregar su sangre, lo que hace es que nos limpió, nos lavó y nos hizo sus hijos, ya no criaturas, sino hijos de él. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí el autor de la carta de los Hebreos está reproduciendo Jeremías 31, donde habla de ese nuevo pacto. El anterior ya no va a funcionar. El anterior pacto tenía unos defectos y limitaciones, y lo que pasaba era que todo el tiempo los sacerdotes tenían que estar haciendo sacrificios por el pueblo y hasta por ellos mismos. El sumo sacerdote también pecaba y tenía que ofrecer también sacrificio por él. Entonces, aquí la promesa que nos dieron desde el Antiguo Testamento es que iba a haber un nuevo pacto, que iba a ser un pacto perfecto, que con ese pacto nos iban a grabar en los corazones de aquellas personas que tuvieran fe y que creyeran, se iban a grabar las leyes de Dios en ese corazón. O sea, en los corazones de cada uno de nosotros están grabadas esas leyes. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo que murió en esa cruz y que resucitó. Entonces, el antiguo pacto estaba sellado con la circuncisión, que le hacían en la carne y que se le hacían a los bebés, ya no. Ahora, el nuevo pacto se establece no con un niño, porque el niño al final crecía y podía decidir si quería o no quería creer en Jesús, si iba a creer en Dios, si iba a hacer las cosas de la manera que a Dios le agradaba. Lo que hacemos ahora es conociéndonos, o sea, conociendo lo que el Señor hizo por nosotros, tomamos la decisión de creerle y por la fe somos justificados. Ese es el nuevo pacto. Las leyes, el corazón, las leyes del Señor las pone en nuestro corazón y empezamos a tener una relación distinta, una relación con el Señor íntima. Cada uno establece una relación con Dios y el Señor es el que le va guiando por medio de su Espíritu Santo a hacer las cosas de la manera correcta. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte bajo la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí la palabra pacto que dice la Reina Valera también se podría traducir como testamento. Cuando
una persona muere, el testamento se entrega, o sea, deja un testamento y ese testamento se reparte lo que haya decidido esa persona en su testamento entre las personas que la decidieron. Exactamente así pasa con la muerte de Cristo. Cristo debía morir, debía derramar su sangre para que nosotros recibiéramos ese nuevo pacto que nos limpió de nuestros pecados, de todos los pecados. Fuimos limpios por eso, por esa sangre de Cristo. Nosotros hemos sido limpiados, hemos sido redimidos. Recordemos que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Cristo tenía que morir y Cristo murió siendo perfecto. Entonces, ya no se requiere que se hagan holocaustos, que se mate a un macho cabrío, que se busque a la oveja, al cordero. No, ya Cristo murió por nosotros. Hizo ese sacrificio una sola vez y para siempre, para que nosotros fuéramos redimidos. Entonces, esa obra de Cristo en nuestras vidas es la que hace que nosotros seamos llamados sus hijos. Creer en esa obra, la fe que nosotros tenemos, es lo que permite que nosotros empecemos a tener esa ley de Dios en el corazón y que empecemos a actuar como a Él le agrada, de manera distinta, haciendo las cosas de la mejor manera y con el Espíritu Santo guiando cada paso que nosotros damos. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, y no para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El antiguo sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era una parte privada donde no entraba sino ese sumo sacerdote una vez al año, podía entrar a ese sitio, pero tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Lo que hizo Cristo no fue entrar a ese lugar santísimo del templo, sino al lugar santísimo que está en el cielo. Y entró directamente y se sentó. Los antiguos sumos sacerdotes no se podían sentar, siempre tenían que estar de pie, porque no habían terminado su tarea, porque el siguiente año iban a tener que volver a repetir lo mismo por los pecados del pueblo y por los pecados de ellos mismos. En cambio, Jesús hizo su sacrificio una vez y para siempre. No es un sacrificio que se está repitiendo constantemente. Y nosotros, como hombres, morimos y después ya viene el juicio. Entonces, Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, murió siendo santo, perfecto, murió haciendo las cosas de manera correcta y nos lava con su sangre. Y por ese sacrificio, por la fe que tenemos en que eso que hizo nos liberó del pecado, nosotros somos limpios. Entonces, la obra de Cristo lo que deja claro es que era una obra que había pensado Dios desde el principio de los tiempos y que ya los profetas nos habían dicho en el Antiguo Testamento y lo habían declarado muchas veces, pero el pueblo de Israel lo que hizo fue cerrar sus oídos. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Para establecer esto último es ese pacto, ese nuevo pacto que estableció, donde ya nosotros tomamos una decisión, no basados en, es que mi familia toda la vida ha sido católica, entonces yo sigo ritos católicos y yo pienso que porque sigo un rito, entonces yo me voy a salvar y yo hago cosas que han decidido unos padres de la iglesia que ni siquiera yo conozco, pero que escribieron alguna vez algo y dijeron que uno tenía que hacer las cosas de esa manera, entonces yo voy siguiendo esas tradiciones. No, esto aquí es distinto. Yo entiendo lo que hizo Jesucristo cuando murió en la cruz.
entiendo lo que significó que resucitara y que se sentara a la derecha del Padre. Y sé que ese sacrificio valió la pena. ¿Por qué? Porque me dio la redención, me dio la salvación, me limpió y porque tengo vida eterna. Entonces aquí vamos a conocer a Dios estando seguros de que somos salvos. Somos salvos, el Señor nos salvó, porque ese pecado ya no hace nada en mí. Y ese pacto está basado en la sangre nada más y nada menos que del Mesías. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, claro, nosotros todos los días podemos caer en pecado. No somos perfectos, estamos haciendo las cosas como le agrada al Señor, pero nos equivocamos. No debemos preocuparnos porque el Señor ya nos lavó, ya todas nuestras transgresiones y nuestros pecados, ya no se va a acordar de ellas. Y aquí lo deja clara la palabra. O sea, la salvación no se pierde. Si yo de verdad creo, si yo tengo fe en ese sacrificio de Jesús, yo no pierdo mi salvación aunque me equivoque, aunque cometa errores, aunque peque, el pecado ya no se enseñorea sobre mí. Yo ya soy libre de ese pecado. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús, por la sangre derramada en esa cruz. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces ya empezamos a actuar distinto. Ya no actuamos con envidia, ya no actuamos mirando que el otro tiene más que yo, o no actuamos pensando que yo me merezco más que otra persona. No, nosotros empezamos a actuar con amor hacia los demás. Nos mantenemos en eso que hemos recibido del Señor. Nos mantenemos en su palabra, lo buscamos a diario, vamos a las escrituras. Cuando tenemos alguna dificultad, estamos confiados porque Dios es el que está a cargo de la historia, porque Dios ha decidido que nosotros somos salvos y porque el Señor nos está acompañando en cada instante de nuestra existencia. Y eso tiene que ser claro, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si yo decido que porque yo creo y que porque soy salvo, entonces a partir de ahora voy a empezar a hacer cosas que no están bien y que yo sé que son pecado, no hay nada que hacer por mí. Yo ya estoy fuera y yo no he recibido eso que el Señor me dio, que por gracia me dio su salvación. Ya no, porque yo estoy pecando porque quiero. Estoy haciendo las cosas de la manera incorrecta y soy consciente de eso. Entonces, ¿qué va a venir sobre mí? El juicio. ¿Qué pasa con las personas que creyeron alguna vez, que se entregaron al Señor y que después decidieron empezar a vender la religión, empezar a buscar tener ellos dinero, empezar a lucrarse de eso? ¿Qué pasa con esas personas? Van a recibir juicio. Entonces ellos ya, o sea, eso no es, el Señor sabe quiénes, qué nombres están escritos en el libro de la vida y el Señor sabe quiénes son salvos y quiénes no. Mantengámonos nosotros en esa salvación, mantengámonos nosotros con esa fe, haciendo las cosas como le agradan al Señor, no como le agradan al mundo. Nos deja claro esta carta a los hebreos que nosotros no tenemos vida cristiana si no tenemos fe. Dice en el capítulo 11, versículos del 1 al 3: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí quiero hacer un comentario y es, hay muchas personas que hablan de que es que tú lo declaras, entonces como tú lo declaras eso va a ocurrir. Eso no es, la fe no es eso. La fe no es que yo diga, eh, yo soy sana y soy sana y soy sana y soy millonaria y tengo, no, eso no es la fe. La fe es de verdad creerlo de corazón. A veces las palabras lo que hacen es quitarle, restarle como esa fuerza de la fe. Yo no tengo por qué andar diciendo que es que
tranquila, todo te va a salir bien, todo te va a salir perfecto. No, yo oro por la persona, yo sé que el Señor está con la persona que lo necesita, yo sé que el Señor está conmigo y no tengo que hacer alarde de que como yo soy creyente, entonces a mí no me pasan cosas malas. A los creyentes les pasan cosas malas, le pasan cosas tristes, pero el Señor está ahí para reconfortarnos. Entonces, tener fe no es declarar lo que va a suceder sobre nuestras vidas o sobre las vidas de los demás. Tener fe es mantenerse firme en esa palabra de Dios sin necesidad de hablar mucho, sin necesidad de tratar de traer en una reunión, decir 50 versículos de la Biblia aprendidos de memoria. Eso no es la fe. La fe es saber cuál fue la obra que hizo Jesús en esa cruz y saber que por esa obra yo soy salva. Y saber que el Señor quiere y el Señor está guiando cada uno de los pasos de mi vida. Entonces, ahora empieza a hablar en el capítulo 11, el autor de la carta de los Hebreos empieza a hablar de esas personas que en el Antiguo Testamento mostraron su fe. Entonces dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Aquí nos deja clarísimo que hay personas de fe, hay personas cristianas que han vivido una vida de fe, pero que han recibido en esta tierra cosas terribles. Entonces, hay personas que fueron atormentados en esta tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra no los merecía. Y arriba les está esperando la corona de gloria. Arriba van a recibir lo que merecían, lo que no recibieron aquí en esta tierra. Otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Qué pasó con los profetas? Eran personas que estaban en una misión que Dios les había puesto. ¿Y cómo murieron muchos profetas? ¿Cómo murieron los apóstoles? Entonces, ser cristiano no significa que voy a estar libre de problemas, libre de tristezas. No, ser cristiano significa que nos mantenemos firmes en nuestra fe. Nos mantenemos sabiendo que todo lo controla el Señor y que no tenemos que tener miedo. Claro, podemos estar tristes, podemos experimentar dolor, lo que sea, pero sabemos que estamos con Dios. Y eso es lo que nos importa y eso es lo que hace que una vida de cristiano, a pesar de que no esté llena de cosas todo el tiempo maravillosas, sí le permita disfrutar, nos permite disfrutar a nosotros una vida tranquila, sabiendo que el Señor está a cargo. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotras, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, el Señor a esas personas que sufrieron, como lo hablamos ahorita, esas personas les tiene algo muchísimo mejor en el cielo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Es el Señor nos recibe como hijos, pero nos tiene que enseñar. Y por eso a nuestra vida no van a llegar solamente cosas bonitas, van a llegar cosas tristes, van a llegar cosas que nos van a enseñar. Y por medio de esas cosas el Señor nos disciplina. Y nosotros tenemos que ser disciplinados y tenemos que aceptar esa disciplina y tenemos que saber que el Señor está a cargo, porque o si no, no vamos a ser llamados hijos. Si nosotros, si a una persona se convierte porque piensa que ahora todo su vida va a ser una felicidad constante, está equivocada. Porque empiezas tú a perder amistades, empiezas tú a recibir críticas, empiezas a darte cuenta que no estás con las cosas del mundo, inclusive tu familia te puede rechazar, se pueden burlar de ti, no importa, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y porque por ese sacrificio de Jesús nosotros somos hijos de Dios.
Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Entonces, nosotros seguimos, el mundo está criticando, el mundo está haciendo las cosas de la manera incorrecta, no seguimos en el camino del Señor. Nos apartamos de aquellas personas que lo único que hacen es quitarnos la paz espiritual, de aquellas personas que sienten envidia, de aquellas, o sea, nos alejamos de esas cosas que no son y nos mantenemos haciendo la obra de Dios con amor hacia los demás, andando en paz. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Señor va a hacer juicio y en el juicio nosotros vamos a tener que rendir explicaciones de lo que hacemos. Entonces tenemos que hacer las cosas de la manera que a Él le agrada para que recibamos ese reino, no un reino de cosas que se las lleva el viento, de dinero, no, un reino de cosas inconmovibles para que nosotros de verdad demostremos esa gratitud todos los días por todo lo que el Señor nos ha dado y para que siempre tengamos temor de Dios en las cosas que hacemos y que pensemos que Él nos está viendo y que estamos haciendo esas cosas para Él. Si empecemos a actuar de manera incorrecta, si empezamos a hacer cosas que no le agradan, pues vamos a recibir nuestro justo juicio, nuestra recompensa por eso, que no va a ser bonita. Y al final, en la carta de los hebreos, ay, no se ve muy bien, nos muestran cuáles son esos mandatos para tener una vida cristiana, una vida correcta cristiana para andar en Cristo. Entonces dice, lo primero, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Nosotros nos amamos, amamos a nuestros semejantes, ayudamos a quien podemos ayudar y no nos metemos con el pecado. Nosotros hacemos las cosas de la manera que le agrada a Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Muchas de las nuevas doctrinas, de las nuevas formas de pensamiento, de las nuevas filosofías, entonces empiezan a decirle a las personas que no deberían consumir tal cosa, que deberían actuar de la siguiente manera, que deberían hacer cosas y ritos que no sirven para nada. Lo que dice aquí, es lo que dice aquí la carta es, mantengámonos firmes en lo que sabemos y no nos dejemos llevar por las cosas del mundo. Todas esas doctrinas que se van inventando o que se han inventado hace mucho tiempo y que ahora muchos siguen, todas esas pseudo religiones que lo que pretenden es apostatar de la fe, que lo que pretenden es enseñarnos que por medio de ritos yo puedo limpiarme de mis pecados, que si yo voy y le digo a un cura mis pecados, entonces el cura me va a perdonar, resulta que no hay ningún cura, ningún sacerdote que pueda perdonarme. El único sumo sacerdote es Jesús. Y cuando murió en esa cruz, me perdoné, me perdonó, ya recibí el perdón directamente de Jesús. Entonces hay cosas que se hacen que no deberían hacerse. ¿Por qué? Porque en la palabra está escrito. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Tenemos que buscar ayudar a los demás, independientemente que crean o no crean, no importa. Nosotros debemos ser testimonio de la obra de Jesús en nuestras vidas, de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, desechando conducirnos bien, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, tenemos que orar, tenemos que hacer las cosas pensando siempre en los demás, en no agraviar a nadie, en no hacerle daño a nadie, siempre orando. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces, esta carta es una carta que nos deja ver quién es Jesús, cuál es la importancia de su muerte en esa cruz, por qué se sentó a la derecha del Padre, por qué nosotros tenemos esperanza, por qué por gracia es que hemos sido salvos, por qué es importante la fe, por qué debemos actuar como actuó Jesús en esta tierra. Jesús nunca se prestó para hacerle daño a alguien. Jesús a todos los ayudó. Jesús sanó, Jesús limpió, Jesús ayudó. Entonces, así tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos ser el reflejo de lo que fue Cristo en esta tierra y el reflejo de lo que es Cristo en nuestras vidas. Y así terminamos esta preciosísima carta, que espero que tengan la posibilidad de leerla completa. Obviamente cuando hacemos las sesiones, pues no entramos versículo por versículo, pero sí es importante. Y si tienen alguna duda o si quieren que revisemos algo, pues lo pueden escribir también para que lo hagamos. No hay ningún problema. Les deseo un feliz fin de semana y una nueva semana maravillosa. Que Dios les bendiga.